Muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y hoy de nuevo, como ya se está volviendo costumbre en este espacio, vamos a conversar sobre lo que está sucediendo otra vez en Colombia. Obviamente esto tiene muchos lazos con Estados Unidos. De hecho, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, está en este momento en Colombia para asistir al sepelio de Miguel Uribe. Como muchos de ustedes saben, incluso aquellos que no son de Colombia, porque además las imágenes que parten el corazón están por todas las redes sociales. Miguel Uribe, precandidato a la presidencia, senador de Colombia, ha sido asesinado, lamentablemente después de 2 meses de estar luchando por su vida, pues terminó de la manera que todos temíamos y se están realizando en este momento en Colombia ya el entierro. Las preguntas son muchas. ¿Qué sigue para Colombia? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Alguna vez vamos a ver justicia? Pero además, ¿qué viene de cara a las elecciones presidenciales? Porque estamos a tan solo 9 meses de elecciones presidenciales en Colombia. ¿Qué garantías hay para los otros candidatos? Bueno, muchas preguntas y por supuesto eso también, ¿qué significa para la región y qué significa para las relaciones con Estados Unidos? Hemos escuchado incluso al secretario de Estado o al secretario Marco Rubio diciendo que Petro está tomando decisiones erráticas. Vemos que están habiendo muchas decisiones importantes frente a Venezuela y una unión muy extraña entre Colombia y Venezuela que parece estarse, digamos, revelando al público. Pero para hablar de todo eso, yo hoy tengo a Luisa Gómez de invitada para que nos ayude a analizar todo esto. Ella es consultora política. Luisa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Vanessa. Muchas gracias por poner los ojos en nuestro país, que está viviendo una coyuntura tan difícil de cara a unas elecciones sin garantías para la oposición. Bueno, Luisa, para empezar, vamos a mostrarle un poco, aunque yo estoy segura que casi todos los hispanos han visto estas imágenes en redes sociales, pero estas son imágenes del papá de Miguel Uribe y también pues su esposa en, digamos, la ceremonia que se le hace en el Congreso de Colombia. Y queremos que la gente pues empecemos viendo estas imágenes tan dolorosas para luego empezar a analizar este tema. Bueno, ahí ustedes pueden ver la señora de blanco es la esposa de Miguel, el señor que está al lado ahí llorando sobre el ataúd es el papá de Miguel, que pues para quienes no conocen la historia, el papá de Miguel ya tuvo que sufrir, digamos, un episodio similar cuando su esposa, la mamá de Miguel, fue asesinada por Pablo Escobar. Pero Luisa, empecemos un poco tal vez dando un resumen de la carrera de Miguel, porque yo creo, y también algo que me parece muy interesante de pronto es que Miguel, yo creo que por cosas del destino ha tenido una vida política desde muy joven, pero además que en muchos momentos ha estado muy enfrentado a Gustavo Petro desde el Consejo, cuando Petro además era el alcalde de Bogotá, pero luego en el Senado, cuando él fue cabeza de lista y pues Petro está en la presidencia. Entonces, si de pronto nos puedes contar un poco de la vida política y de pronto también para aquellos hispanos que han visto estas imágenes, pero de pronto no conocen mucho de la vida de Miguel. Claro, Miguel Uribe, pues empezó su vida política muy joven, también viniendo de una familia muy política, hijo de Miguel Uribe Londoño, siempre liberales, miembros del Partido Liberal, hijo de Diana Turbay, que fue mandada a asesinar por el narcotraficante Pablo Escobar. Y entonces él empieza su carrera política, llega al consejo, también estuvo como asesor muy de la mano con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, una persona que no había cumplido los 40 años a esta fecha, muy joven haciendo política no solamente en Bogotá, sino después ya llegando a encabezar la lista del Centro Democrático para el Senado. Y luego su nueva ruta era ser precandidato por el Centro Democrático a la presidencia de Colombia. El Centro Democrático tiene un proceso en el que primero hay unos precandidatos, luego en una consulta interna se elige al candidato oficial, quien va luego a una consulta interpartidista con otros candidatos de oposición de otros partidos o movimientos y finalmente se va un solo candidato
a la primera y segunda vuelta electoral. Entonces, Miguel, con una ilusión de no repetir esa violencia política que siempre ha golpeado en nuestro país, una violencia en la que hay secuestros, hay asesinatos, donde hay una dosis de impunidad muy alta y justo eso empieza a ser la raíz de lo que le sucedió. En Colombia, desde el acuerdo firmado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla narcoterrorista de las FARC, empieza a haber un nivel de impunidad en el que lo único que se hizo fue ingresar a la política con muchos beneficios y sin que pagaran un solo día de cárcel a miembros de las FARC, mientras que el brazo armado siguió en algo que llamaron románticamente disidencias, pero que no han sido disidencias, han sido un brazo armado que además sigue haciendo tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, y allí tenemos a uno de los responsables del asesinato, del magnicidio, porque está elevado a nivel de magnicidio, el asesinato de Miguel Uribe, el Zarco Aldinever, que también fue ajusticiado por otros narcoterroristas que son el ELE. Ujú. Luisa, en cuanto a los culpables de la muerte de Miguel, am, entiendo yo que hay varias teorías. Se habla de alias Mordisco, se habla también de Iván Márquez, se habla del Zarco Aldinever. eh, de lo que tú has escuchado, ¿qué es, digamos, lo que tú crees que tiene más sentido, y cómo ves esa investigación además? Vanessa, más que hacer sentido, es que aquí estamos enfrentando un eje transnacional que viene por Colombia. Es decir, no es coincidencia todo lo que ha sucedido y los nexos, primero, de Gustavo Petro con Venezuela, lo que se fue a hacer a Ecuador previamente al asesinato de Miguel, pues al atentado contra Miguel. Tenemos a las guerrillas narcoterroristas que para nadie es un secreto con quienes han trabajado y con quienes trabajan el negocio de las armas y de la coca. Venezuela también. Y por eso para mí lo que más hace sentido es que esto viene de una red transnacional integrada por guerrillas, FARC, ELN. Ojalá no estuviera el gobierno de Colombia implicado, pero hay teorías que dicen que estarían implicados. Ya Gustavo Petro ayer anunció que va a denunciar a todo aquel que lo quiera involucrar en el asesinato, pero una de las teorías es que estaría involucrado presuntamente el gobierno y que también viene por allí Venezuela. Y no por Miguel Uribe venían, porque estamos enfrentando es una cacería contra la oposición en Colombia. Vienen por los líderes de la oposición. Es que esto no se ha terminado. Miguel fue el campanazo. Porque una de las realidades es que Miguel se hace popular a raíz del atentado, se hace más popular a raíz del atentado, pero no era uno de los candidatos más fuertes, ni era el más popular. Porque vinieron por él, es el campanazo, el campanazo. Vienen por todos, le pusieron precio a la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que hoy está injustamente condenado, a la cabeza de Vicky Dávila, que es candidata presidencial, a la cabeza de María Fernanda Cabal, que es precandidata presidencial también del Centro Democrático, y así empezó toda la cacería. Para mí, la teoría que más hace sentido es guerrillas narcoterroristas con crimen transnacional, porque la joya de la corona es Colombia, porque tenemos dos océanos, por la producción de coca y porque somos el último país que les queda por conquistar a los socialistas. Luisa, es muy importante esa mirada, digamos, amplia que tú das, pero insisto en lo del detalle, porque yo creo que hay mucha gente preguntándose, Vamos a tener nombres, vamos a tener algo que para mí es imposible en realidad por todo lo que tú has explicado, ¿no? Y para mí es evidente que Petro incluso, porque hay mucha gente que dice, bueno, Petro fue guerrillero hace muchos años, y Petro cuando era senador y toda su vida que estuvo en la política era un guerrillero, solamente que era un guerrillero desde el Congreso. Entonces, para mí es imposible, pero yo creo que hay mucha gente en Colombia preguntándose y la gente de afuera que intenta leer.
claro, lee varias teorías, no entiende quién es quién. Por ejemplo, esto del Zarco Aldínevar y que muere, y que el gobierno prácticamente sale a decir que sí murió y a confirmar que sí murió. ¿Esto tiene sentido? ¿A ti te parece que tiene sentido que el que supuestamente mandó a matar a Miguel o el autor intelectual, como dicen algunas líneas de investigación, durante a unos días digan que está muerto? ¿Eso te parece que tiene sentido o cómo analizas tú, digamos, esos nombres que van saliendo? Es que todo es tan incierto con el gobierno porque es que aquí han suicidado desde personas de seguridad que estaban implicadas en casos de investigación, como en el caso de Laura Sarabia y el dinero de la maleta y de la niñera, como lo que pasa hoy con el Zarco Aldínever. Digamos, lo fácil es decir que se murió, lo fácil es confirmar, él era el autor, se murió, ya no hay nada que investigar. Pero, ¿y el sicario? Y todo lo que hay alrededor del sicario, que entre otras cosas, Vanessa, déjeme decirle que es importante que esto quede en esta entrevista para la opinión pública y es, ya no hay que decirle menor de edad, basta de decirle el adolescente. Cada vez que nosotros somos misericordiosos con el victimario, invisibilizamos a la víctima. No es un adolescente. Como dice Patricia Bullrich en Argentina, quien delinque como adulto debe ser juzgado como adulto. Entonces, este muchacho, alrededor de él empieza a tejerse toda una red y todos empiezan a cortarse entre ellos y además empieza a haber asesinatos, igual que pasó, como le digo, en el caso de Laura Sarabia. Para mí lo fácil es que ellos digan, él es el único autor y ya se murió. Yo no creo. La verdad es que no creo. Yo creo que hay algo más. Además, todo lo que ha pasado, por ejemplo, con que se desapareció el celular justo en el momento de la captura, el día que hacen el atentado, a este muchacho lo cogen contra el piso y él tiene el celular y después el celular nadie lo tiene, entonces ¿quién lo desapareció? Entonces todo es tan extraño, todo es tan raro, todo se va desapareciendo y lo único que hacen es humanizar al sicario. Es que pobrecito, él es el resultado de una sociedad que ha sido tremendamente injusta. No, no es así. Uno puede ser pobre, pero uno puede elegir ser sicario y matar, o puede elegir tener una vida digna sin matar a nadie. Entonces, para mí, la teoría es facilista, pero como no sabemos cómo va a ser el desenlace de esta historia y como ellos no tienen ninguna intención de llegar al fondo del asunto, como tampoco lo han hecho en otros casos, como el del mismo Nicolás Petro, entonces no nos queda más que especular. Lamentablemente estamos así con la justicia en Colombia. Ujú. Vamos a ver un video. Este es un video del jefe de gabinete de Gustavo Petro, Alfredo Sade, hablando acerca del asesinato de Miguel Uribe. Eh, la actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo. Manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse o que lo atropelle un vehículo. Y más nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, porque esto es un país que está convulsionado en los últimos 200 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino. Que se queda uno como sin palabras, ¿no? Luisa, bueno, no lo sé, lo que quieras decir, tus reacciones a esto. Vanessa, Alfredo Sade, el falso pastor, es un señor que llega al gabinete de Petro luego de más de 50 cambios en su gabinete. Él ha cambiado más de 50 veces a sus ministros y a los miembros del gabinete. Él viene a ser el reemplazo de Laura, viene a ser el jefe de gabinete y es una persona que, más que tener las capacidades que no las tiene, ni humanas, ni profesionales, ni intelectuales, es un gran activista. Él pone al peor de los activistas como jefe de su gabinete. Alfredo Sade, que además en X está como el pastor Sade, y resulta que es falso, porque en la lista de pastores confirmados en Colombia no existe este señor, o sea, que quién sabe será pastor de qué, porque no lo es. Dice esto para quitarle la gravedad al magnicidio de Miguel Uribe. Dice esto para quitarle la gravedad al magnicidio de Miguel Uribe y lo equipara a una actividad como montar en bicicleta. Eso es indigno y es inhumano. Eso es una grosería, eso es un insulto a la inteligencia
y a la sensibilidad de los colombianos que hoy, en este momento, están en el Capitolio Nacional, en la Cámara Ardiente, dándole la despedida a Miguel Uribe Turbay. Ahora bien, Alfredo Saade dice que él no cree que haya por eso temor entre los candidatos. Yo quiero decirle que sí lo hay. Hoy, por ejemplo, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal decía en una entrevista a las 6 de la mañana que ya no puede hacerse la campaña pública porque ella vive con el temor de que la vayan a asesinar. Es que eso es real, es que vivimos en Colombia, no vivimos en Suiza. Vivimos en un país muy complicado, tan complicado que cuando se va a hacer campaña, algunos municipios de este país, como en el sur del país, vámonos por ejemplo al Huila, tiene que haber francotiradores del ejército y tiene que haber ejército en los techos de las casas custodiando porque aquí hacer política es un deporte de alto riesgo. Entonces, que este señor salga a decir eso es indigno. Y déjeme decirle otra cosa. Ayer Gustavo Petro dijo que lamentaba mucho el asesinato de Mario Uribe. Le ha cambiado el nombre y lo hace a propósito, él no lo hace accidentalmente. Porque ellos se están burlando, ellos se burlan de lo que sucedió y quieren que nos parezca grave. Y lo equiparan a los enfrentamientos entre el ejército y las guerrillas narcoterroristas, incluso de la guerrilla a la que perteneció Gustavo Petro, porque para ellos hay que humanizar al asesino, para que quedemos todos en el mismo saco y quede como que sí, esto es algo que puede pasar en Colombia, pero no es algo grave. Sí, para contextualizar a la gente, porque esto es muy grave lo que acabas de mencionar, que el presidente ante un asesinato como este que tiene conmovido a todo el país, como hace muchos años, yo creo que hace muchos años el país no sentía un dolor así horrible, además por todas las circunstancias, por su vida, por su hijo, deja un niño de 4 años que no va a poder crecer con su papá, bueno, una situación muy difícil, y que el presidente salga y le cambie el nombre. Yo también lo interpreto como una forma de decir es cualquiera, ni siquiera sabemos el nombre, no es importante. Eh, sí, para mí es una forma de hacer eso, también es una forma de despreciar, de mostrar su odio, pero además, si a eso le sumamos que Gustavo Petro parece, según varios informes y según las cosas que nos hemos dado cuenta, que es un hombre que además está en las drogas, es decir, es un tipo que ya naturalmente es peligroso, obviamente estuvo en una guerrilla, si a eso le sumamos que tiene episodios de drogas, pues es un tipo doblemente peligroso, ¿no? Así es. Am, Luisa, y es peligroso, pero si a todo eso que he mencionado le sumamos además esa relación con Nicolás Maduro y lo que mencionabas tú al principio, pues entonces es que ya no solo estamos hablando de los narcotraficantes y de los guerrilleros y de los zurdos de Colombia, pues de los zurdos más violentos, por eso utilizo esa palabra tan peyorativa, ¿no? Pues es una situación completamente complicada que además incluye factores internacionales terroristas, pero para empezar a preguntarte sobre eso y hablar sobre eso, veamos este video donde está precisamente Maduro hablando de esa supuesta cooperación con Colombia. Trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los gobiernos nacionales con los ministerios. Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico, completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira, y lo estamos logrando, lo vamos a lograr. Del lado venezolano, como yo se lo he dicho al presidente Gustavo Petro muchas veces, del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivo, de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente. Y como vamos a explicar ahora, Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio. Así que sí se puede. Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona número 1, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia.
Impresionante ver al cabecilla del cartel de los soles, porque en Estados Unidos está dando una recompensa muy generosa, una de las más generosas en la historia de este país, decir que su país está libre de coca. Pero Luis, antes de preguntarte sobre eso, yo quisiera aclarar algo muy importante y es que este Zarco Aldínevar del cual estábamos hablando antes, que supuestamente habría sido el autor intelectual del asesinato de Miguel, que como tú dices, yo creo que ahí estoy convencida que ahí hay mucho más que el Zarco Aldínevar, pero ese hombre estaba en Venezuela y supuestamente fue asesinado en Venezuela. Iván Márquez también está en Venezuela, es decir, esa gente está en Venezuela bajo el amparo de Maduro, si es que así lo queremos llamar, porque más bien yo diría que es una colaboración y ejecutan y hacen las acciones y mandan las órdenes desde Venezuela. Ahora, cuéntame, Luisa, tú cómo ves ese anuncio y explícanos también un poco, sabes que hay mucha gente que a mí me ha preguntado que se trata eso de una zona binacional, que eso sí es constitucional, si eso efectivamente se puede sacar en Colombia. Y para mí la respuesta es un poco como la respuesta que tú me dabas acerca de quiénes son los autores del crimen, porque en Colombia las cosas ya se están volviendo tan salidas de todo que ya la pregunta de si es o no constitucional, ya en la práctica a veces es que ni importa, porque estamos No. hablando de Gustavo Petro. Entonces cuéntanos qué es eso de la zona binacional y toda esta cooperación entre comillas. Bueno, como ellos lo dicen, Vanessa, es decir, como ellos lo cuentan y quisieran que fuera, y quisieran que creyéramos, la zona binacional es una zona compartida entre los dos países, donde se puede hacer un intercambio comercial muy importante para las dos naciones y donde va a haber mucha paz para todo este territorio de frontera que ha sido golpeado históricamente por los carteles y por las guerrillas narcoterroristas que operan en Colombia, eh, pues en sociedad con el Tren de Aragua y con otros grupos en Venezuela. La realidad de la zona binacional, ahora sí, es una zona en la que se unen los territorios. Gustavo Petro le cede a Nicolás Maduro territorio colombiano para que sigan reclutando niños. La coca sea más fácil de pasar al otro lado, porque es que Nicolás Maduro puede decir, y puede hasta ser cierto, es que puede que en Venezuela no haya laboratorios ni haya cultivos de coca, no es que puede que estén en Colombia. Es que Colombia está nadando en coca, es que los cultivos están aquí. Los laboratorios están aquí, por supuesto. Ah, pero es que si el ELN asesinó al Zarco Aldínever de las FARC en territorio venezolano, quiere decir que seguimos siendo un gran corredor de coca y de armas en los dos países. Recordemos, Vanessa, que en el gobierno de Juan Manuel Santos se conoció que existe en la frontera, en toda la frontera entre Colombia y Venezuela, en esa zona romántica binacional, más de 50 emisoras comandadas por el ELN y las FARC para reclutar niños tanto en Venezuela como en Colombia para que no estudien, para que no hagan nada como ir al colegio o a la escuela, sino que que se vayan y se enfilen en las guerrillas y se vuelvan sicarios desde chiquitos. Entonces, cuando usted entiende lo que pasa en la frontera, cuando entiende que además la migración no ha sido solamente de gente buena, sino que lo que hemos hecho es permitir el paso de un montón de gente que luego se ha ido para otros países a cometer delitos. Es una tierra de nadie. No es una zona de distensión y de paz. La zona binacional es lo más peligroso porque se va a volver una zona transaccional de armas, de narcotráfico y de personas, porque el tráfico de personas y de niños, si usted recuerda también lo que contaban, por ejemplo, de quienes hicieron la película con Eduardo Verástegui, la frontera entre Colombia y Venezuela es un punto clave para el tráfico de niños, por el tráfico de órganos, para la trata de blancas. Es decir, que la zona binacional puede parecer muy romántica, pero no lo es. Es un peligro tremendo y es un atentado contra los derechos humanos de ambos países. Además, Luisa, sabes que yo recuerdo, o de pronto recordarle un poco a la gente que no está tan al tanto de las, como de la narrativa que siempre ha habido en Venezuela, porque este asunto de una gran Colombia o de la gran patria con los dos países unidos, eso viene desde hace mucho tiempo. Es decir, Chávez hablaba de eso, ese siempre ha sido el sueño de esta gente, porque claro, ellos entienden lo que tú decías. Es cierto que
como yo lo veo, es que Colombia es la tierra para producir la droga y Venezuela es además el camino. De hecho, yo veo que la mayor parte de la droga, yo no sé si seguirá siendo así, pero hasta cuando yo estaba en Colombia, la mayor parte de la droga de Colombia, que se producía en Colombia y que salía al exterior, salía a través de Venezuela. Entonces, claro, es como el centro de operaciones, además, desde donde se dan las órdenes, como por ejemplo la del Zarco Altinever y la de todos estos señores. Vamos a ver un video, este video es antiguo, eh, pero que es clave para entender el asunto de Gustavo Petro y la relación con Maduro en este caso. Esto es Diosdado hablando de Gustavo Petro. Veamos este video. Hacer lo que son. Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela. Y ahora los chavistas le hieden. Ah, anda, la comete un dulce, anda. Por Luisa, una cuestión acá, porque yo creo que aquí es importante resaltar que a mí también me parece que en un principio Gustavo Petro parecía hacerse el que no, como que el que no estaba muy de amigo con Venezuela, o por lo menos disimular. Y ahora con esto yo creo que ya se ha quitado completamente la máscara, ¿no? Es decir, pues hablar de una zona en la que Venezuela puede tener gobierno, yo creo que ya es quitarse la máscara, pero ¿cómo tú ves eso? Vanessa, él empezó a quitarse la máscara desde que mandó a Armando Benedetti para Venezuela. Armando Benedetti, quien hoy es el poder detrás del trono, que viene del santismo, que ha sido un PhD en burocracia en todos los gobiernos, quien fue el jefe de Laura Sarabia, que hoy salió corriendo antes que se hunda el Titanic. Entonces, desde allí empezaron a quitarse ellos la máscara. Gustavo Petro intentaba que se viera que había distancia con Nicolás Maduro hasta que vio que se volvió el enemigo público, que no hay una mayoría en Colombia que lo quiera, que donde usted quiera que vaya, cualquier estrato social, al taxista, a la señora que es vendedora informal en la calle, al médico, al conductor de bus, a quien sea, la gente odia a Petro, la gente detesta a Petro, porque están viviendo una Colombia que nunca en la vida habíamos pensado que se podría vivir. Entonces, él se quita la máscara porque ya es descarado de frente, ya no tiene nada más que perder, ya la gente lo odia, ya él puede hacer lo que le dé la gana. Y por eso se va para donde Maduro y dice, hagamos la zona binacional. Luego, hace 2 días, dice que ojalá que Estados Unidos no cometa la osadía de meterse con Venezuela, porque él apoyará al gobierno de Venezuela para defender a los dos pueblos de lo que usted mencionó, que es la patria grande que soñó Bolívar y que es una de las alucinaciones de estos socialistas del Foro de Sao Paulo y que soñaban hacer una gran patria con Venezuela, con Colombia, con Ecuador, con Perú y con el Brasil. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que él ya tiene que mirar solo para Venezuela, es que ya no puede mirar para Colombia, porque a Petro le puso Santos, pero Santos no pensó que él estaba tan loco y no pensó que era tan incorregible y tan indomable. Entonces ya Santos empieza a decir, hey, no, espérense, yo puse a Petro, pero me salió muy loco. Ahora resulta que yo soy también parte de la solución para Colombia. Quiero ser de derecha. Quiero venir en las elecciones con mis candidatos y puso un poco de candidatos, empezando por su exministro de Defensa, que hoy se muestra como el más derechista de todos cuando no fumigó ni un solo cultivo ilícito, cultivo de coca, que luego salió por Venezuela, Juan Carlos Pinzón. Entonces, eh, ¿qué pasa con Petro? Que ya lo dejaron solo. ¿Para dónde miro? Para Venezuela. La única salvación de Petro es Venezuela y tenemos un riesgo muy grande. No solamente el corredor que quieren hacer con la zona binacional, sino lo que está pasando con Thomas Gregg Sons, que es la empresa encargada no solamente de expedir los pasaportes en Colombia, sino de aportar todo el material electoral y con quien decidieron cancelar contrato. Ahora dieron una prórroga, pero dijeron, cancelamos contrato. ¿A usted no le parece muy peligroso que llegue marzo, que llegue el día de las elecciones legislativas y no haya material electoral? Quiere decir que no puede haber elecciones. O sea, estamos ante una persona que ya no tiene escrúpulos, que así como le cambia el nombre a un candidato que acaba de ser asesinado,
es capaz de dejarnos sin material electoral y mirar a Venezuela y decir, me voy en contra del mundo, voy a aislar a Colombia como aislaron a Venezuela y a Cuba para que nadie pueda ayudar a la gente y lo único que nos quede a la gente decente sea emigrar. Claro. Y ya a este punto no solo es lo que quiera Petro, sino también lo que quiera Maduro, porque ya un Maduro haciendo abiertamente control sobre diferentes zonas en Colombia, ya abiertamente, porque por debajo sabemos que Venezuela ha controlado zonas de Colombia, como tú bien lo decías, pues, en ciertas ocasiones en Colombia y desde que Petro llegó a la presidencia mucho más. Y yo creo que Maduro dirá, esta oportunidad no se puede perder. Entonces ya es una Sí. situación mil veces más complicada. Luisa, te pregunto una cosa porque, claro, ahorita estamos hablando de ya para terminar, pero es que mencionaste esto de la posibilidad de que no haya elecciones. Supongamos, y también lo que dijo Petro, de que en caso de que Estados Unidos hiciera algo, el ejército colombiano, ¿cómo ves tú la situación del ejército colombiano? Porque evidentemente una de las grandes estrategias del chavismo cuando llegó al poder fue decapitar al ejército y tomarse el ejército. En Colombia yo creo que Petro tiene una ventaja para él y una preocupación para nosotros es que él tiene su propio ejército, que son lo que llaman las disidencias de las FARC. Pero el ejército como tal, ¿tú cómo ves la situación? ¿Tú crees que se rebelaría en alguna situación contra Petro? ¿Le haría caso? ¿Cómo ves la situación del ejército? Vanessa, yo creo que un ejército rebelado contra Petro es el sueño de cualquier colombiano. La realidad, ¿cuál es? Nuestra tropa está moralmente disminuida, porque él lo primero que hizo estratégicamente fue acabar la moral de la fuerza pública, de la policía y de los militares. Tenemos una fuerza pública que hoy tiene miedo de defender porque los procesan como a los peores criminales. Si matan a un guerrillero, como ha sucedido, por ejemplo, en Putumayo, dicen que el guerrillero era un pobre campesino y el soldado termina en prisión, cuando lo que hizo fue neutralizar a un narcoterrorista. Y la realidad del ejército de hoy es que él se encargó de mover las fichas de la cúpula para que fuera una cúpula que en todo caso pudiera ser medianamente servil a él. Aunque tenemos uno de los mejores ejércitos del mundo, ya moralmente muy menguado, también es cierto que tenemos un ejército que es muy dócil y un ejército muy dócil a su comandante en jefe, que es el presidente de la República. El peligro aquí, Vanessa, es que no hay garantías judiciales para la fuerza pública, porque si usted echa para atrás en nuestra historia, lo primero que conquistó la izquierda fue a la rama legislativa. Por eso los militares que liberaron al Palacio de Justicia terminaron condenados, mientras Petro, miembro del M-19, hoy es presidente y estuvo en la impunidad. Entonces, no hay garantías judiciales. Mire el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado injustamente con todas las irregularidades en su caso. Todo estaba a su favor y lo condenan. Dígame qué soldado se va a meter a hacer cualquier cosa si va a terminar de la peor manera. Entonces, la verdad, siendo muy realista, yo no creo que tengamos un ejército que se vaya a ir contra Petro. Como sí veo a unas guerrillas muy empoderadas y muy fortalecidas, dispuestas a acabar con todo. Y recuerde eso que pasó en Medellín, que vayan a excarcelar criminales y que se haya hecho un pacto con las cárceles. Lo único que nos puede decir es pilas con el 26. Porque si les da por sacarlos a la calle la víspera de elecciones, hay estado de conmoción. Sí, y Colombia yo creo que ha vivido, durante mucho tiempo vivió eso de que en pueblos enteros era la guerrilla la que decidía quién ganaba en las elecciones, porque obviamente la gente no se va a atrever a perder su vida por un voto, porque simplemente tiene la guerrilla ahí tomando control de esos pueblos. Luisa, finalmente, tú mencionabas ahora el miedo que hay en Colombia y es evidente, mencionabas lo de el asesinato a Miguel como algo que apenas empieza. Eh, ¿Tú qué crees que, o sea, cómo se puede desarrollar la campaña o lo que viene de aquí a las elecciones?
en medio de este ambiente, porque evidentemente no solo es el miedo, sino también, digamos, tantos problemas. Yo creo que hay tantos problemas y tantas situaciones que obviamente no puedes hacer una campaña normal. ¿Cómo vas a hacer una campaña normal cuando tienes tantas cosas enfrente? ¿Qué crees que va a pasar en la vida política de aquellos que quieren salir adelante? Y en materia de seguridad, ¿tú crees que hay algo que se puede hacer? Es decir, por ejemplo, en relaciones con Estados Unidos, ahora con la visita de Christopher Landau, por ejemplo. Sí, mañana hay incluso una reunión en Cartagena con miembros del gobierno de Estados Unidos. Se les entregarán documentos de lo que está sucediendo en Colombia. Y lo que nos queda es una campaña electoral con muchos riesgos. Sí hay miedo, hay mucho miedo, porque en cualquier momento se pierde la vida en esta campaña. Como le decía, lo de Miguel fue solamente el campanazo, fue el aviso de los vamos a exterminar. Pero creo que cuando el brazo ideológico, cuando el brazo armado nos paraliza, el brazo ideológico avanza. Y Colombia ha sido un país que nos ha dado tanto, Vanessa, y que se merece tantas cosas. Mire, yo por mi trabajo tengo la oportunidad de viajarme a Colombia todo el tiempo y la gente es muy buena y es muy trabajadora. Los colombianos, desde La Guajira hasta el Amazonas, son personas muy trabajadoras y que lo único que quieren es poder salir adelante con su trabajo. No quieren que les regalen nada. Hay pobreza extrema. He visto pobreza extrema que no se me borra de la cabeza. Como también hay gente que está pidiendo a gritos que se recupere el orden en Colombia. Entonces, es la campaña más riesgosa de los últimos tiempos. Habrá más redes sociales que calle. Hay que hacerlo así. Pero es la última oportunidad que tenemos para salvar al país. Ya no quedan más. Si nosotros no dejamos la piel en esta campaña electoral, Colombia será un apéndice de Venezuela y ya no tendremos país. Esa es la realidad. Esto no es una exageración, no es una suposición, es que nos lo está diciendo la realidad. Así que no hay garantías, hay mucho miedo, da mucho miedo, pero hay que hacerlo. Es una obligación que tenemos con tanta gente. Mire, cuando yo veo a los ancianos y a los niños, lo único que me queda es decir, hay que trabajar, hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Bueno, Lisa, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a entender un poco más la situación de Colombia. Muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Como ustedes vieron acá con nuestra invitada de hoy, un panorama muy, muy complicado el de Colombia. Yo creo que Luisa nos ha dado una mirada muy importante en cuanto a la relación de Colombia con Venezuela, que es un tema que por supuesto complica 100 veces más la situación de Colombia. Y como decía antes, es que ya no solo se trata de la voluntad de un Gustavo Petro, que ya es suficiente tormento para los colombianos, sino de la voluntad de un Maduro que seguramente no va a querer perderse esta oportunidad de quedarse con Colombia y de juntar el territorio colombiano a sus activos y a su negocio del narcotráfico. Pues como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado, que tengan los ojos puestos en Colombia en esta situación tan difícil, que compartan todo el material de lo que pasa en Colombia. Es importante que la gente sepa lo que está pasando en Colombia. Las redes sociales son un mecanismo muy importante y como decía Luisa, en un momento tan difícil para Colombia, pues muchos candidatos del centro democrático y digamos de la derecha en Colombia van a tener que hacer su campaña por redes sociales, de modo que mi invitación a todos los que nos ven a que si quieren colaborar, compartan ese tipo de información en redes sociales, porque también se trata de una campaña que en gran medida va a tener que restringirse a la parte de las redes sociales. Pues muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, recuerden
que en nuestra página web tenemos las noticias, los análisis de voz para que tengan todo el contenido. Y también, por supuesto, que todos nuestros podcasts están en todas las aplicaciones para podcasts como Spotify, y que cada semana tenemos La Voz de Vanessa Vallejo, pero que también hay muchos otros podcasts en nuestras aplicaciones, en nuestra aplicación y en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, para que estén al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos como siempre la próxima semana.